إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, lo alabamos, buscamos ayuda en Él, le pedimos perdón y buscamos el refugio en Él de lo mal de nuestras almas y obras, o de lo mal de nuestras obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece o tiene el derecho de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y atestifico que Muhammad es el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala y su último profeta y mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya Juan, ya ayyuhalladhina amanu wattaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. O quienes creen, teman a Allah así como debe ser temido, no mueren excepto que son musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba. Oh hombres, temen a Allah o temen su Señor, aquel que los creó de una sola alma, y de esa alma hizo su pareja, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos, y no rompen los lazos de la familia, o no rompen los lazos con la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es el que observe todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dice igual, ya Juan, barakallahu fikum: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O quienes creen, teman a Allah y digan una palabra verdadera, recta, y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla sus asuntos y perdona sus pecados. Quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, fa inna khayra al-hadith kitab Allah wa khayra al-hadi hajju Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-amuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y lo peor de los asuntos son esos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, es una bid'ah, y cada bid'ah es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, ya Juan, barakallahu fikum, seguimos con la clase de as-sunnah wal bid'ah, la clase de as-sunnah, explicando lo que es el concepto de la sunnah y el concepto de bid'ah, innovación. Llegamos al capítulo donde el Sheikh menciona que seguir la sunnah es el camino para salvarse uno del fuego y obtener el éxito en esta vida y la próxima. Y dice el Sheikh aquí que, por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado el Corán a su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, para que nosotros podemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala correctamente con la explicación que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos ha explicado.
O sea, de la revelación de Allah, el mensajero de Allah nos explica cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala correctamente, con sus dichos y acciones y todo lo que Él ha permitido, igualmente de aquellas cosas que ha prohibido o ha dejado de la adoración. Eso también es la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces no hay ningún camino para llegar a la obediencia y a adoración a Allah subhanahu wa ta'ala excepto el camino del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, su sunnah. Así que quien no sigue la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam no llega a ese camino que llega a Allah subhanahu wa ta'ala y su placer y su misericordia. Y dice el Sheikh, y si no hubiera sido el mutabi'a o el seguimiento o seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam, o que las obras sean acorde de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, si no hubiera hecho esto, o si no hubiera sido, ¿cómo se dice? Si no hubiera sido esto un pilar o una condición en las acciones para que Allah acepte esas condiciones, como mencionamos ayer, ya Juan Barakallahu Fikum, que una de las condiciones para que Allah acepte la adoración es que debe de ser acorde de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. La primera condición es que sea con ikhlas, sinceridad, que sea para Allah subhanahu wa ta'ala. Pero aquí el Sheikh está diciendo, si no hubiera sido esta condición o este pilar para que Allah acepte la obra, que esté acorde de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces no hubiera sido un gran beneficio enviar los mensajeros, porque todos los mensajeros obligaron a su gente que los siguen a ellos. Así que es una obligación seguir el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam para saber cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y cómo llegar al placer de Allah subhanahu wa ta'ala, cómo cumplir con los mandatos y todo lo que nos manda Allah subhanahu wa ta'ala, cómo acercarnos a Él, está en la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y quien abandona la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces ha abandonado el camino a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso dice el Sheikh aquí que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, dice el Sheikh, o sea, acerca de lo que está diciendo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Siguen lo que fue revelado a ustedes de su Señor y no siguen a otros en vez de Él, o no siguen a otros en vez de ello. Así que aquí menciona el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prohibido seguir otro camino o otra cosa o otra persona. Es decir, tenemos que seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam, tenemos que seguir sus mandatos, tenemos que seguir su guía, tenemos que seguir su sunnah. Y eso es también aquí, como explica el Sheikh, tiene dos significados la aya aquí donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, sigue aquello que fue revelado a ustedes de su Señor. Es decir, el Corán primeramente fue esa revelación, y también la segunda revelación es la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos está obligando a seguir el Corán y la sunnah. El Corán es obligación y la sunnah es obligación seguir. Hay gente que piensa, ya Juan Barakallahu Fikum, que el Corán es obligación seguir, pero la sunnah es, si uno quiere o hacerlo está bien, pero si uno no quiere hacerlo, pues puede elegir o puede escoger. Y eso es un gran error y es un desvío, porque la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam es obligatoria. Es una obligación en la religión, seguir el mensajero de Allah, y hay muchas evidencias y pruebas del Corán y la Sunnah que nos enseña eso, y aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos está obligando a seguir el Corán y la Sunnah. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, y no siguen a otros en vez de Él.
o en vez de ello. Es decir, en vez del Corán o en vez del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que no podemos seguir otros caminos. No podemos seguir otras guías. El camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, el camino del Corán y la Sunna es el camino a la verdad. La guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es la guía a la verdad, a Allah subhanahu wa ta'ala. Es el único camino que va a llegar a la misericordia de Allah, que va a llegar al placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es muy importante, ya Juan, barakallahu fikum. Porque vemos que la gente piensa que solo seguir el Corán es lo obligatorio. Pero vemos en varios ayat del Corán y también de la Sunna. Así como el Sheikh aquí menciona otra ayat aquí donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona de obedecer a Allah y obedecer al mensajero y regresar a la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amr minkum fa in tanazza'tum fi shay faradduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, oh quienes creen, obedecen a Allah y obedecen al mensajero y aquellos en autoridad sobre ustedes. Y si hay una disputa entre ustedes, regresen a Allah subhanahu wa ta'ala y el mensajero. Si es que en verdad son creyentes en Allah y el último día. Y eso es para ustedes lo mejor que deben de hacer. Así que aquí, Juan barakallahu fikum, vemos que Allah subhanahu wa ta'ala primeramente ordena que la obediencia debe de ser a Él subhanahu wa ta'ala primeramente y al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es obligatorio seguir a Allah y obedecerlo y seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam y obedecerlo. Y eso viene de los dos testimonios de fe, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Parte del significado de la ilaha illallah es que tenemos no solo adorarlo a Él subhanahu wa ta'ala, pero tenemos que obedecerlo, cumplir con sus mandatos. Igualmente, Muhammad Rasulullah, el segundo testimonio, no solo estamos reconociendo que Él es el mensajero de Allah y el final profeta y mensajero de Allah, con el mensaje final a toda la creación, pero también viene en ese significado que se tiene que obedecer el mensajero de Allah, por ser que Él trae el último mensaje a toda la creación. Se tiene que obedecer, y aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obedecen a Allah y obedezcan al mensajero. Wa ulil amr minkum. Y aquellos en autoridad sobre ustedes. Es una obligación nosotros obedecer los gobernantes de nuestros países, sean musulmanes o sean no musulmanes. Pero primero, los dos tipos de gobernantes tienen sus condiciones. El gobernante musulmán es obligación obedecerlo, excepto en aquello que él obliga la desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente el gobernante no musulmán se tiene que obedecer en todo. Cualquier cosa que uno hace en contra del gobernante, sea musulmán o no musulmán, es un pecado, ya Juan. En cualquier cosa que no se obedece el gobernante, sea musulmán o no musulmán, es pecado, ya Juan, excepto en aquellas cosas que es obediencia a Él y es hacer desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y vemos, eso no es permitido, obedecer al gobernante, sea que es musulmán o no musulmán, no es permitido obedecerlo si es que él obliga algo de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí me entienden, Juan? Barakallahu fikum. Y eso es por el principio de que la obediencia no se debe dar obediencia a la creación si es que esa obediencia es
desobediencia al Creador. ¿Sí me entienden? O sea, no podemos obedecer la creación. Un hombre, una mujer, padre, madre, gobernante, lo que sea. No podemos obedecer a alguien de la creación si es que eso, en cumplir con esa obediencia, quiere decir que es desobediencia al Creador, a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que aquí, Juan, tenemos que obedecer igualmente. Aquí nos trae 3 tipos de obediencia. Obediencia a Allah, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah. Obediencia al mensajero de Allah, wa ati'u Rasul. Y obediencia a los gobernantes, wa ulil amri minkum. Y los ulama han mencionado que el verbo obedecer nomás lo usó Allah subhanahu wa ta'ala con Allah y su mensajero. Y eso es porque esa obediencia es sin condiciones. Es incondicional, o sea, es sin condiciones. Siempre se tiene que obedecer a Allah. No hay condiciones para decir que podemos desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Igualmente al mensajero de Allah, siempre se tiene que obedecer el mensajero de Allah. No hay condiciones o algo que se puede decir que hay situaciones donde no se obedece el mensajero de Allah. Siempre se obedece a Allah y siempre se obedece el mensajero de Allah. Pero en la tercera obediencia, aquí Allah subhanahu wa ta'ala no usó el verbo obedecer. Solo dijo ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, y aquellos en autoridad sobre ustedes. No dijo obedecer a aquellos en autoridad sobre ustedes. Aunque entendemos que la obediencia está ahí, pero no usó el verbo ahí. Y los sabios del Corán y del conocimiento han mencionado que aquí es porque obedecer, o esta obediencia a los que tienen autoridad sobre nosotros, es con condiciones. Y de esa condición es que debe de ser obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y no desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que aquí, Juan, esto es algo muy importante. Y sigue Allah subhanahu wa ta'ala en esta misma ayah donde dice فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Y si hay una disputa o diferencia entre ustedes, regresen esa diferencia a Allah y su mensajero. Es decir, a su libro, el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán, y la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Tenemos que regresarlo para saber quién está con la verdad y quién no está en la verdad. Cuál es lo correcto y cuál es lo que no está en lo correcto. Cuál es la verdad y cuál es lo falso. Así que tenemos que usar el Corán y la sunna para saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala pone una condición en hacer esto. Dice in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si es que en verdad son creyentes en Allah y el último día. Es decir, cuando hay una diferencia, cuando hay una disputa entre los musulmanes y los creyentes, y para saber la verdad, si en verdad crees en Allah y en el último día, en el día del juicio, regresa ese asunto al Corán y la Sunna para saber qué es la verdad. No te quedes solo con tu opinión o tu punto de vista o tu deseo o lo que tú quieres, pero tienes que regresarlo al Corán y la Sunna. Al Corán, esas son las dos autoridades. El Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam son los que dan las dos revelaciones que dan juicios en el din de Allah, y no hay otro. Así que Juan, aquí en esta ayah, y Allah termina el ayah y dice ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, y eso es para ustedes lo mejor que pueden hacer. Así que Allah quiere lo mejor para nosotros y nos dice que hay que obedecer a Allah y su mensajero, de aquellos en autoridad sobre nosotros, y si hay una diferencia entre nosotros, regresar ese asunto al libro de Allah, al Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso, si en verdad creemos en Allah en el último día, eso es lo mejor para nosotros, lo que podemos hacer. Alhamdulillah. Y el Sheikh aquí explica, y Juan, sobre esto. Este asunto es muy importante, que la Sunna es una autoridad.
La sunna es un base del din, que todos los asuntos de la vida regresan a la sunna. Todos los asuntos, ya Juan barakallahu fikum, sea de la creencia, sea de adoración, sea de fe, sea de la práctica de día a día en nuestras vidas, de matrimonio, divorcio, negocio, familia, hijos, padres, vecinos, todo lo que es de nuestra vida, todos nuestros asuntos en la vida, ya Juan, regresa o tiene que ver con la guía del Islam. ¿Y cuál es la guía del Islam, ya Juan? La sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tenemos que entender que la sunna es una autoridad, es un base en el din, que tenemos que regresar todo a ello para saber qué es la verdad y qué no es la verdad. ¿Cuál es el camino recto? ¿Cuál es no el camino recto? Si está acorde de la sunna, es la verdad. Si no está acorde de la sunna. Y pues el Sheikh menciona aquí que, Juan, que la sunna es una autoridad o un base en la religión del din del Islam. Y es, como hemos mencionado, sea de su dicho o de sus acciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, o lo que ha permitido taqririyya, y es en cada aspecto de la vida del musulmán, en cada aspecto de la vida del creyente. Él menciona el Sheikh aquí, tanto de que no se puede adorar a Allah subhanahu wa ta'ala sin saber cómo adorarlo a él, y que esa adoración está acorde de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam adoró a Allah subhanahu wa ta'ala. No podemos adorarlo a él, a Allah subhanahu wa ta'ala, sin seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No podemos llegar, y por eso, entrando ya Juan el din del Islam, el testimonio de fe, cuando decimos los dos testimonios, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, la persona no entra en el din del Islam completamente hasta que él hace los dos testimonios. No solo decir la ilaha illallah. Solo decir la ilaha illallah no entra la persona en el din del Islam. Aunque hay diferencias de los sabios antiguos, de las primeras generaciones, de que sí hay unos dichos de unos sabios que dice la persona que dice la ilaha illallah, si lo entra en el Islam, aunque no dice Muhammad Rasulullah, si es que la persona es ignorante de que ese segundo parte del testimonio es obligatorio. Pero de todos modos es un dicho que no tiene muchas pruebas. La mayoría, digamos 99% de los ulama han mencionado, no estoy diciendo ese porcentaje exactamente, nomás para darles una idea de que la mayoría de los ulama, de los sabios grandes de las primeras generaciones, han dicho que lo que entra en la persona en el din del Islam es dar los dos testimonios, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Y eso es porque Muhammad Rasulullah es una condición de fe, de que tienes que reconocer que él es el mensajero de Allah, tiene el último mensaje a la creación, y él debe ser seguido, y se debe de obedecer él, sallallahu alayhi wa sallam. Así que quien no cumple con esa segunda condición no entra al din al Islam. Así que todas las acciones están basadas a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Como hemos mencionado, es una de las condiciones para que Allah acepte la obra. Entonces, para que Allah acepte la shahada, tiene que ver ahí ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Así que todas las otras obras, igual como hemos mencionado, es una condición. Y así como vemos en el hadith, el Sheikh aquí menciona el hadith de Aisha radiyallahu anha, que es reportado en Sahih Muslim, donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionó y dijo: Man amila aminan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quien hace una obra que no es de nuestro asunto, nuestra guía, y ni la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, será rechazada. Será rechazada esa obra, por ser que no está sobre o acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Igualmente vemos, ya Juan,
reportado en el Sahih Bukhari, también el hadith de Aisha radiyallahu anha, que mencionó que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Quien hace una innovación en nuestra religión, quien hace una innovación que no es de nuestra guía, que no está acorde de nuestra guía, nuestro asunto, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, será rechazada. Así que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta nada de las obras que se usa para adorarlo a Él subhanahu wa ta'ala y acercarse a Él subhanahu wa ta'ala, excepto que esté acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y sea con ikhlas, sinceramente para Él subhanahu wa ta'ala. Y eso es algo que hemos mencionado varias veces ya, Juan, pero es importante seguir mencionándolo porque cada acción que se hace debe de tener esas dos condiciones que son muy importantes. Porque la gente falla, siempre la gente que se ha desviada, que hoy en día, ya, Juan, muy desafortunadamente, la mayoría de la umma de Muhammad está en desvío. Se han desviado, se han alejado de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y por eso este tema que estamos enseñando hoy es muy importante. Apegarse y aferrarse a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, a la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, que sea acorde de su práctica de la religión, porque él fue quien recibió la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, y él sabe cómo o qué quiere Allah subhanahu wa ta'ala para que podamos acercarnos a él y su misericordia. Y pues vemos que ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, sinceridad. Y el Shaykh aquí menciona que este asunto, el asunto de seguir el mensajero de Allah, no es un asunto solo para el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero todos los mensajeros y todos los profetas y mensajeros de Allah tenían este orden y este asunto de que la sunna o la guía de ellos fue una condición para que Allah acepte de la gente las obras y la adoración a Él subhanahu wa ta'ala con ikhlas, con sinceridad, que tiene que venir, que esté acorde de la guía de ese profeta o mensajero de Allah. Entonces no es un asunto que solo es conectado solo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mensajero de Allah, pero a todos los mensajeros y profetas de Allah tuvieron el mismo principio y orden de que se tiene que obedecer y se tiene que seguir la guía de ese profeta o ese mensajero de Allah. Así como vemos, dice el Sheikh aquí, que los cristianos innovaron mucho en su religión. Innovaron muchas cosas de adoración que fue desvío y no fue acorde de la guía de Isa alayhi salatu wasalam, que no fue acorde del profeta Isa alayhi salatu wasalam, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala lo criticó y habló mal de ellos en el Corán, de aquellos que innovaron después de Isa alayhi salatu wasalam en la religión. Y vemos eso en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقًّا رِعَايَتِهَا. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala dice Rahbaniyata es la vida munhil. La vida munhil es ellos innovaron eso, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Innovaron eso, y Allah subhanahu wa ta'ala no lo escribió para ellos eso. O ellos no hicieron eso igual, excepto que ellos estaban buscando el placer de Allah. Pero ellos no lo hicieron acorde de la verdad o acorde del derecho verdadero y no cumplieron la adoración, y Allah no lo aceptó. Así que aquí dice el Sheikh, los cristianos innovaron ese concepto de la vida munhil, o sea, de ser monjo o de monja o monja. Así que eso es una innovación en la religión.
Ellos mismos lo hicieron, tratando de buscar un placer con su Señor, pero no fue de la legislación de Isa alayhi salatu wasalam, no fue de la guía de él. Él no guió la gente a eso, él no ordenó la gente con eso. Entonces fue una bid'ah, una innovación en la religión de ellos, por ser que no fue acorde de la guía o de la sunna de Isa alayhi salatu wassalam. Así que ellos cayeron en ese desvío por ser innovación o hacer ese tipo de adoración, cual Isa alayhi salatu wassalam no obligó o no enseñó o no predicó eso para nada. Entonces dice el Sheikh aquí, cuando ellos empezaron esa innovación, cual Isa alayhi salatu wassalam no predicó, entonces Allah subhanahu wa ta'ala les dio el castigo, el primer castigo en esta dunya a esa gente, y fue que Allah los dejó en el desvío, cayeron en el desvío y ellos no pudieron obtener lo que querían obtener, y eso es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, que adorarlo tratando de recibir su placer. No obtenieron eso por ser que innovaron en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh aquí que eso es el asunto con toda la gente de la innovación. Toda la gente, dice el Sheikh, de Ahl Bida wal Ahwa, toda la gente de innovación y la gente que sigue sus deseos y pasiones. Yani que ellos hacen bid'ah, hacen innovación en el din y no pueden obtener lo que buscan. Buscan adorar a Allah, pero Allah no acepta esa adoración, por ser que no está acorde de la adoración del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces Allah no acepta esas obras, pero en vez de recibir recompensa por esas obras, reciben castigo, subhanallah. Y la otra cosa, dice el Sheikh aquí, que por ser que ellos hicieron esas innovaciones en la rahbaniyah, que ellos también, otro castigo que Allah les dio, o otra cosa negativa que hicieron y Allah los castigó por ello, es de que ellos, por ser esa innovación, abandonaron la sunna de Isa alayhi salatu wasalam. Lo que sí predicó, ellos abandonaron eso por esas innovaciones. Igualmente, pues Allah subhanahu wa ta'ala, el Sheikh menciona aquí que el otro tipo de castigo que reciben será en la ákhira, por ser que ellos adoraron a Allah subhanahu wa ta'ala en una manera que no fue legislado en la religión por su mensajero, yani Isa alayhi salatu wasalam. Y por ser eso, Allah no aceptó nada de ellos y no aceptó el din de ellos, y ellos cayeron en el castigo, en la ákhira, subhanallah. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, wujuhun yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah tusla naran hamia, que va a haber caras o rostros en ese día que de temor a Allah subhanahu wa ta'ala, o temor de lo que está pasando. Amilatun nasiba, que ellos van a obrar y van a tratar de hacer algo para cumplir con lo que necesitan para recibir el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, pero dice Allah, tusla naran hamia, pero van a caer en el infierno, van a caer en el fuego, en el infierno. Entonces el Sheikh aquí dice, la gente tiene esa cara de temor a Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, teman a Allah subhanahu wa ta'ala, tienen sinceridad y obran. No es que no obran, y obran. Amilatun nasiba, hacen muchas obras y teman a Allah y tienen sinceridad, pero aún van a caer en el infierno. ¿Por qué? Por no estar acorde, esas obras, estar acorde de la sunnah del mensajero de Allah. Si no siguen la guía del mensajero de Allah, no cumplen con el testimonio de fe, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Se dice ashhadu an la ilaha illallah, está bien, estamos acorde con eso, tememos a Allah, lo obedecemos y adoramos a Él solo y único sin hacer shirk,
pero también cuando llegamos al segundo testimonio, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tenemos que seguir su guía y obedecerlo a él y no adorar a Allah subhanahu wa ta'ala excepto en el modo que él adoró a Allah subhanahu wa ta'ala. Si no, pues entonces caemos en innovación, bid'ah, y eso es haram y Allah castiga eso. Perdón, Juan. Con eso vamos a terminar temprano hoy. Después del salah vamos a abrir para las preguntas y respuestas, inshallah. Tenemos unos pocos minutos antes del adán, pero tenemos que hacer algo aquí, inshallah. Y pues, por favor, todas las preguntas y que tengan o dudas que tengan, por favor, guárdenlas para después del salah y podemos a leerlas y dar respuestas y podemos, inshallah, bi'idhnillah. Con eso terminamos la clase. Ya Juan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.